Bueno, bienvenidos. Estamos ya en el tercer día de las Jornadas Argentina 2050. ¿Qué país queremos en 30 años? Ese es el nombre que le pusimos a las jornadas. Llevamos ya 3 días de discusiones, hemos armado decenas de mesas tratando de abordar diferentes aspectos de la crisis en Argentina. Y en este caso, la mesa que estamos iniciando ahora la titulamos ¿Cómo enfrentamos la crisis energética? Y tenemos a 3 invitados que paso a presentar. Aníbal Blanco, ingeniero nuclear, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y docente del Instituto Balseiro. Hugo Palamidesi, ingeniero electromecánico, integrante del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, docente de la Universidad de Buenos Aires y ex secretario general de la Asociación de Profesionales de la CENEA. Y actualmente aquí en esta mesa. Y finalmente Damián Vil, doctor en Historia, investigador de CONICET, docente también de la Universidad de Buenos Aires y militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. Si les parece, mantenemos este orden que tuve en la presentación. ¿Querés arrancar? Aníbal, ¿querés empezar vos? Si ya hay acuerdo previo, perfecto. Bien. La idea que intentamos respetar, cada uno tiene 20 minutos de intervención y después abrimos para preguntas, comentarios del público. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ya me presentó Roberto. Antes que nada, agradezco la presencia también como parte de la organización, digamos, de la organización que organiza, valga la redundancia, la jornada. Agradezco la presencia de estos expositores que son un lujo y bueno, habíamos coordinado o hablado que empezara yo, así después ellos me pueden corregir todas las cosas técnicas que estén incorrectas, pero no, la idea de mi exposición era más que nada presentar una propuesta general, ¿no? de parte de Vía Socialista que venimos elaborando para superar, digamos, la crisis energética que vive la Argentina ya hace unos cuantos años, con vistas de ir hacia adelante, ¿no? De pensar una Argentina productiva, con una dinámica económica, digamos, de crecimiento y no de ajuste y de decrecimiento. En ese sentido, bueno, teníamos una serie de propuestas más generales, pero siempre lo necesario es empezar por un diagnóstico, ¿no? En primer lugar, yo te voy a traer unas filminas, como dije el otro día, me encargaban, porque hablé de filminas, pero bueno. Un plan energético para la Argentina, en líneas generales. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Bueno, la Argentina viene viviendo una crisis energética desde hace tiempo que se refleja en lo que vivimos, digamos, tanto en los veranos como en los inviernos. En los veranos apagones o problemas que tienen que ver con el suministro, que a veces están ligadas con la generación, pero también sobre todo con el tema del transporte, lo que pasó recientemente en el caso de Atucha es un ejemplo de eso, tiene que ver con algunas limitaciones en las inversiones y demás. Y en el invierno, sobre todo en las zonas más frías, el tema de la discusión por el gas, ¿no? La escasez del gas. ¿Qué hacemos con el gas? ¿Se lo damos para el uso residencial bueno, suministramos a la industria y descuidamos el uso residencial? Siempre la sábana corta. Y en ese sentido, la Argentina en los últimos años lo que ha visto es el deterioro de la balanza comercial en el área, digamos, de los combustibles, ¿no? Combustibles y en energía en general. Lo que se ve que en este cuadro es que a partir de 2010, 2011, la balanza energética argentina, que tenía un saldo favorable hasta ese entonces, o sea, era proveedora de divisas, esto fuerte en los 90 y a principios de los 2000, comienza a ser deficitaria. El dato llega hasta julio del 2022, se puede extender hasta fines o hasta la actualidad, y lo que se observa es que hay una sangría, digamos, de divisas que da un promedio de 4.000 millones de dólares al año, con algunas reducciones, porque hay un aumento de la producción local, o bueno, porque hay una baja de
la actividad económica, sobre todo en los años de la pandemia, ¿no? La política frente al tema, a la crisis energética y a este elemento fue una política de subsidios. La política de subsidios, aquí digamos, está reflejado en dólares a tipo de cambio oficial, nos muestra que hay también un drenaje de alrededor de los últimos años de entre 7.000 y 10.000 dólares para la ejecución de la política de hidrocarburos, energía, etcétera, etcétera. Ese monto termina siendo un gasto relativamente inútil, porque el resultado que vemos es, bueno, lo que mostramos en el gráfico anterior y en la introducción, ¿no? Una crisis que no se resuelve, un subsidio que va al grueso de los empresarios locales, que lo terminan despilfarrando, ¿no? El subsidio de la energía o a las tarifas y demás, es un subsidio que va de forma indirecta a la burguesía en el sentido de que mantiene un tope digamos, al salario, ¿no? Porque mantiene abaratado el consumo obrero, pero también es un subsidio a los costos empresarios en función de la energía, que es un bien base de costo de producción de todas las ramas. Y a las empresas del sector, a los productores de gas licuado, a las empresas distribuidoras varias, se le cubre el diferencial, digamos, entre lo que paga el usuario final y lo que sería el costo y la ganancia con el subsidio del Estado. Esto ha llegado a un límite que no tiene vías o visos de solución en el corto plazo y parece que digamos, la dinámica es que siga así, incluso profundizando el problema de las importaciones, de gas licuado y de otros combustibles. El otro problema que está, digamos, relacionado o que es otro elemento más de las problemáticas que podemos destacar en este diagnóstico, es la matriz, ¿no? de energética argentina, está muy fuertemente ligada a los fósiles, como ocurre en buena parte del mundo, o sea, la dependencia de los combustibles fósiles, ya sea, bueno, acá en este caso es gas y petróleo, carbón y leña no tanto, en otros países el carbón, que es hipercontaminante, en términos, digamos, de generación energética, es más fuerte, el caso de China o Estados Unidos, pero en la Argentina el gas y el petróleo juntos, como fuentes primarias de la matriz energética, tienen un peso muy, muy elevado. Las energías, si se quiere, más limpias o renovables, tienen un peso bastante menor en la matriz. Esto está hecho en base a los balances de energía de la Secretaría. Si bien vienen creciendo, sobre todo la nuclear, donde la Argentina tiene una larga historia y ahí tenemos una propuesta para explotar, que seguramente después Aníbal hablará un poco más de eso, y las que son las eólicas, la solar, las renovables y más limpias, o incluso la biomasa que acá no aparece, vienen creciendo pero a un paso muy, muy reducido. Acá no traje el gráfico, pero hay otros países que el quantum o la tasa de energías renovables de fuentes renovables, digamos, para la generación eléctrica, es muy mayor, como en el caso de Brasil, ¿no? Donde tiene una fuerte impronta de energías de hidro, de eólica, solar y biomasa, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, a partir de este diagnóstico, vos, Robert, andás marcándome cómo voy de tiempo, bueno, no me controlé en esta vuelta. A partir de este diagnóstico nosotros encontramos que, bueno, estos problemas hay que detenerlos. Por un lado, la sangría de importaciones, o sea, la sangría de divisas, es uno de los grandes problemas de la Argentina. Y en función de un programa general de desarrollo, de un programa más amplio, porque, bueno, acá en esta mesa estamos hablando de este tema en particular, pero siempre relacionado con un programa que tiene muchas aristas y muchos elementos, hay que producir más, mejor y más eficiente, ¿no? Hay que producir mucha más energía y sobre todo eficiente, porque también tenemos un problema medioambiental, si se quiere, ¿no? Acá estaba el cuadro digamos, de los países que tienen un peso importante de energías renovables, donde se incluye la bioenergía, la geotermal,
solar, bueno, etcétera. Se ve Canadá y en el caso de Sudamérica, Brasil es importante también en ese punto. Por ejemplo, para hacer una muestra comparativa de lo que nos falta, digamos, para producir la capacidad de generación eléctrica en países seleccionados, en megawatt. Estamos muy lejos de lo que producen otros países, digamos, con estructuras similares como México, Brasil o como en el caso de Corea del Sur. O sea, si la Argentina quiere tener una matriz productiva distinta e ir hacia adelante, o sea, esto implica más producción, más industrias, más empleo, etcétera, etcétera, tenemos que subir esta barra, ¿no? Y acá estaba la potencia instalada, bueno, son diferentes medidas de los entes de gestión de la energía en general en estos países seleccionados como muestra. Seleccioné México, Brasil, como países de la región con, digamos, un tamaño de su economía varias veces mayor que la Argentina, y el caso de Corea del Sur, que lo hemos tomado como ejemplo de país que a partir de la planificación llega a niveles importantes de desarrollo industrial. Ya se ha discutido en otras mesas esos problemas, o esa dinámica, o esa forma de crecimiento. No vamos a ahondar mucho en eso aquí, pero como ejemplo. En cuanto a la propuesta, bueno, en primer lugar, para la propuesta de cómo cambiar la matriz energética y cómo hacerla más eficiente y más, se quiere, más productiva, en primer lugar hay que escapar a ciertos elementos que están en el debate, que creo que, no sé si en esta mesa se van a producir, pero hay ciertas reticencias o cierto resquemor desde un punto de vista, si se quiere, ecologista, ¿no? En función de ciertas fuentes de energía como la nuclear y demás. Y la apuesta a renovables. La apuesta a renovables, por lo menos en el caso de Argentina, tiene ciertos límites, ¿no? El tema de la eólica, solar, en función de que necesitan, no son continuas, que necesitan la eólica una serie de transformaciones, además que dependen de cuestiones, digamos, climáticas que no se dan en todos los territorios, y necesitan una otra fuente de respaldo, ¿no? En ese marco, la Argentina tiene algunas fuentes disponibles de estas denominadas renovables y otras que no. Además hay otro elemento que tenemos que pensar a futuro, que estábamos charlando antes de la mesa también. El mundo va hacia un paradigma eléctrico, ¿no? Se está viendo por ahí en la producción automotriz, donde varios países, la Unión Europea o los Estados Unidos, han decidido restringir la fabricación de automóviles de combustión interna e incluso para dentro de unas décadas prohibirlas y solo autorizar la producción de vehículos eléctricos. El transporte público en muchos países está vinculado, digamos, a una matriz eléctrica, y también los insumos de la vida doméstica, ¿no? Lo que usa cada uno en su casa, la cocina, el calefón, etcétera, están también virando mucho hacia la electricidad. Ahí vamos hacia un mundo que va a necesitar más energía eléctrica. Eso también da una serie de elementos para discutir la cuestión de la minería del cobre y demás, que vamos a charlar en otras mesas. Mañana los invito a otra mesa sobre la inserción internacional de la Argentina. Pero lo que es cierto es que el combustible fósil, en cierta medida, si bien no se plantea eliminar, hay muchas proyecciones, creo que estábamos también hablando, y el peso del fósil sigue siendo importante de acá a unos años, sí va a bajar su importancia, y se busca a nivel global mejorar o cambiar hacia fuentes más eficientes o más amigables con el medio. En ese punto, lo que nosotros consideramos, como decimos, o sea, la discusión sobre la energía es fundamental porque es la base de costo de todas las industrias, y es lo que va a dar digamos, la columna vertebral de un programa de desarrollo y de crecimiento. En ese aspecto, lo que la Argentina, o una fuente que maneja la Argentina con cierta comodidad, entre comillas, pero con mucha historia y llegando a un alto grado de respeto internacional, y con participación en varios sectores vinculados a ellos, de la energía nuclear, ¿no?
Ya esta rama se empieza a desarrollar a fines de los 40, comienzo de los 50. Estuve leyendo digamos, poco por hobby, por gusto, y también para enterarme un poco más el libro de Mariscotti que explica, ¿no?, el secreto de Huemul y cómo se conforma la Comisión Nacional de Energía Atómica, que sí, es una historia que tiene muchos ribetes dantescos de alguna manera, pero es interesante ahí ver cómo, bueno, hay una serie de personajes que vienen ya actuando desde de décadas atrás, impulsando eso, y cómo digamos, lo que fue el proyecto Huemul y la actuación de Richter también implicó la llegada de Balseiro y de otros investigadores al desarrollo de eso, y rápidamente la Argentina se posiciona en el sector nuclear a partir no solo de la producción de energía, sino en todos los usos civiles que tiene la energía nuclear. La medicina, bueno, investigaciones varias. Yo tenía algunos gráficos de los últimos años de exportación de algunos productos, ¿no?, vinculados a la industria nuclear. La Argentina, si bien no es un monto gigantesco, porque también el negocio de estos productos no monta grandes volúmenes, pero la Argentina exporta varios radioisótopos para la medicina nuclear y otros productos, reactores, bueno, quizás como esos más, digamos, más espaciados, más a pedido, no aparecen en las estadísticas tan seguidos, pero INVAP tiene una larga trayectoria exportando reactores a diferentes países. Y es interesante por ahí para otro debate, ¿no? Cómo es una empresa que además eh, que funciona y saltea los vaivenes de la política económica argentina y los cambios de gobierno, con mayor o menor, digamos, matices, pero siempre está ahí con un respeto y una calidad internacional muy reconocida. Entonces, en definitiva, lo que nosotros planteamos es que el corazón de la matriz energética argentina tiene que ser nuclear, ¿no? El núcleo tiene que irse en el nuclear. Esto como pasaba en algún gráfico, hay muchos países que tienen su matriz energética vinculada a la producción nuclear en gran medida. El caso de Ucrania ahora, bueno, ha perdido un par de centrales, habría que recalcularlo, esto es de 2019, pero tenemos Francia, produce más del 70% de su energía en base nuclear. Alemania, que estaba por acá, tenía más y después ahora están con un problema grave porque pasaron a depender mucho del gas de Rusia y tienen una matriz muy vinculada al carbón, bastante, como decíamos, contaminante. Pero en el caso de la Argentina tiene que subir este 5,9 hacia los valores más cercanos a los países que se basan o que tienen una base fuerte de la energía nuclear. Existen otras formas, me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos con otras energías? Obviamente que eso hay que motorizarlo, hay que investigarlo, hay que poner mucho desarrollo científico en ello y a medida en que sean aplicables, también la Argentina lo tiene que aplicar, sobre todo en las regiones donde puede sacar un rédito importante de energía solar, eólica. También se habló en otras mesas de la producción de energía por biomasa. Acá Claudio estuvo exponiendo en otro panel, ¿no?, sobre el proyecto que he desarrollado con la Universidad Nacional del Litoral para la producción de energía a partir de biodigestores, que si bien no genera una gran masa de energía, permitiría reemplazar aproximadamente 80 millones de dólares de importaciones, pero además también producir un subproducto que es el fertilizante, el biofertilizante, que podría ser un negocio. Hicimos unos cálculos, vos hiciste unos cálculos más bien conservadores, pero daba alrededor de 2.000 millones de dólares de posibilidad de exportación de biofertilizantes e incluso de utilización interna y de reducir las importaciones de todo lo que es fertilizantes y demás. ¿Cuánto me falta? Bueno, sí. Con una inversión que estaría en el dólar oficial de 400 millones, perdón, 680 millones en el primer año y 400 millones de dólares a los años siguientes, la Argentina podría establecer biodigestores en todas las poblaciones de menos de 50.000 habitantes para inyectar gas a la red y producir estos subproductos del biofertilizante, empleando a 30.000 personas aproximadamente. Ese es el cálculo que hizo Claudio, que además está asentado en una realidad que
que llevaron a la práctica la instalación de estos sistemas de generación. O sea, hay un montón de pasos intermedios porque obviamente apostar a una matriz nuclear también implica mucha inversión muy grande y muchos años, porque ¿no? Construir una central nuclear no es que se pone en 2 minutos, sino que lleva 3, 4, 5 años, incluso más, el proyecto, desde que se inicia el proyecto hasta que se ponen, como se dice, el funcionamiento crítico, ¿no? Pero lo que es importante destacar, o lo que nosotros señalamos, es que no podemos pensar un país desarrollado, un país que crezca, si no discutimos la base energética y si no proponemos una base energética acorde a ese crecimiento. Como decía, ahora tenemos a mano el gas, el petróleo y la energía nuclear. En el caso del petróleo y el gas, como charlábamos, nos estamos quemando hacia el medio ambiente, pero sobre todo estamos quemando dólares, porque eso es exportación, ¿no? Acá, este gráfico. Los principales exportadores de gas amarillo y de crudo negro en el mundo, millones de dólares del año 2021 base a Comtrade. O sea, solo en crudo Estados Unidos exporta 70.000 millones, ahí ven, Noruega, Qatar, Australia, etc. Perdón, en gas. Y en crudo, Arabia, Rusia, los Emiratos Árabes, Canadá, exportan estos valores. Estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de 2 o 3 veces lo que exporta la Pampa. O sea, es una fuente de divisas muy, muy grande que estamos quemando. De hecho, la Argentina tiene con Vaca Muerta ahí una riqueza que, según cálculos también conservadores, podría dar alrededor de 50, funcionando a media máquina, 50.000 millones de dólares anuales, y no se está explotando porque los empresarios se están peleando por ver quién tiene el negocio de un caño y demás, ¿no? Ahí estamos ya perdiendo grandemente. Después está el negocio del gas licuado, que acá también lo charlábamos recién antes de empezar, ¿no? O sea, eso mueve entre 70 y 100.000 millones de dólares al año, de Estados Unidos, Australia, Malasia, Nigeria, hasta Trinidad y Tobago tienen un ingreso de divisas por la exportación de gas licuado de petróleo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros consideramos es lo que se puede exportar no se tiene que consumir adentro, porque el problema inmediato de la Argentina, que estamos viendo, tiene que ver con el problema de divisas. Ahora el gobierno está rascando de donde no tiene, ajustando aquí y allá, pidiendo aquí y allá, y en un país donde tenemos todas estas, solamente hablando de los hidrocarburos, tenemos una masa de riqueza a disposición, sin hablar de otros sectores que seguramente otra vez discutiremos mañana y en otras mesas, ¿no? El resto de las energías, como dijimos, tiene una serie de inconvenientes. La hidroeléctrica tiene problemas, sí, y voy terminando, algunos problemas medioambientales o también de la necesidad de ciertas corrientes y cauces de agua. El resto de las renovables, dijimos que también sus limitaciones, aunque hay que obviamente que empujarlas y motorizarlas, pero lo inobjetable en el cual Argentina tiene una posibilidad es la energía nuclear, ¿no? Bajo esta base, bueno, se puede dar paso al crecimiento vía un plan industrial y exportar lo que son los hidrocarburos, ¿no? Obviamente necesitaríamos usar algunos acá, pero exportar la masa de los hidrocarburos. Eso y además el desarrollo de la energía nuclear nos puede dar, o nos da tecnología exportable, tiene un alto componente tecnológico y eso deriva en altos salarios y nos permitiría llegar a la autonomía energética. Entonces, para cerrar, después en las preguntas por ahí podemos seguirla y seguramente Aníbal lo va a retomar. En el corto plazo, una Argentina, o sea, un gobierno de otro tipo, o el gobierno que nosotros estamos pensando, debería plantearse cerrar la cuestión de las centrales nucleares en marcha que están en discusión, y de aquí en adelante ir de acá a 4 años, y se pueden más mandatos, ir hacia 4 o 8 centrales, 4 o 8 atuchas por periodo, ¿no? O sea, de acá a 10, 12 años tener funcionando es ambicioso, por eso necesitamos exportar mucho y acordar con quien se pueda también acordar. En ese sentido somos abiertos, hubo una mesa de relaciones internacionales recién. La Argentina tiene mucho para crecer en ese sentido.
Y eso también nos puede dar una serie de elementos y una base para la instalación de polos, digamos, de desarrollo, incluso vinculados al Atlántico para la exportación, pensando en voz alta en la siderúrgica o el esquema del aluminio de Puerto Madryn. Bueno, tenemos muchos planes para desarrollar, pero sin una base energética nada es posible, es todo ilusión. Así que bueno, esa es la propuesta nuestra, ambiciosa quizás, compleja, pero hay que empezar a pensarla y a desarrollarla porque si no, digamos, el panorama que tenemos es más sombrío que esperanzador. Así que bueno, gracias y pasamos a los siguientes expositores. Buenas tardes, yo soy Aníbal Blanco, soy ingeniero nuclear, egresado del Instituto Balseiro, trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica desde que entré al Balseiro y después me quedé a hacer una carrera en el diseño de reactores nucleares, de los núcleos. Trabajé en casi todos los reactores nucleares de la Argentina y el que exportamos a Australia. Así que mi mirada es desde el núcleo del reactor nuclear. Eso es de lo que sé, lo que más sé es sobre esa mirada. Y la pregunta tan interesante de cómo enfrentamos la crisis energética, la respuesta es no sé, pero les traigo una mirada de lo que sí sabemos que es energía nuclear y desde esa postura de la defensa de la energía nuclear, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, de ahí pensar qué podemos hacer a futuro. Este es Bariloche, el Centro Atómico Bariloche. Este es el lago Nahuel Huapi. Y aquí está la isla Huemul, donde nació la energía nuclear en la Argentina, que contaba recién Damián, que Mariscotti, en un libro muy, muy famoso y muy bien escrito, cuenta el devenir de un experimento fallido que terminó siendo el comienzo de la historia exitosa de la energía nuclear en la Argentina. Y este fue el lugar donde se trasladaron todas las maquinarias de ese experimento, que no fue, y se comenzó a trabajar y a estudiar desde muy abajo, digamos, sin muchas expectativas, pero trabajando duro y sobre pasos firmes. Y hoy tenemos el reactor RA6 en el corazón del Centro Atómico Bariloche y está obviamente en un parque nacional. Y aquí, como curiosidad, está el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, que no es casualidad que esté ahí, sino que fue buscado durante muchos años que esté al lado del lugar generador y promotor de la energía nuclear y sus aplicaciones, por ejemplo en la medicina nuclear, el más grande de Latinoamérica. Lo tenemos ahí en Bariloche y es argentino y desarrollado por y para argentinos. Y mi laboratorio está ahí en ese edificio del medio. Y aquí estos dos edificios que están frente a mi edificio del medio son de los dos proyectos nucleares más importantes del momento, que vamos a hablar a continuación, el reactor CAREM, este de acá arriba, y el reactor RA10. A todo este conjunto de edificios, laboratorios, aulas, aquí adelante está el Instituto Balseiro, lo llamamos el CAB-IB, Centro Atómico Bariloche, Instituto Balseiro. Todo lo que se hace en la Argentina se hace bajo un estricto control normativo de leyes. Las competencias de la CONEA están en la ley 24084, que es la ley que divide a la antigua Comisión Nacional de Energía Atómica en tres entidades: la Autoridad Regulatoria Nuclear, la policía y legisladora de las leyes de uso de la energía, uso seguro de la energía nuclear; Núcleo Eléctrica Argentina Sociedad Anónima, la operadora de las centrales nucleares; y la Comisión Nacional de Energía Atómica, los laboratorios. Esto, ubiquémonos en el año 94, menemismo, la idea era privatizar las centrales nucleares. Entonces la idea fue quitar a las centrales nucleares de la CONEA, de la vieja CONEA, para privatizarlas. La CONEA implementa la aplicación de la Convención Conjunta, que como Convención Conjunta ingresa a nuestras leyes nacionales por el artículo 71 de la Constitución Nacional, que incorpora a las leyes nacionales todos los pactos internacionales. Y este pacto o convención conjunta es sobre la seguridad en la gestión de los combustibles gastados
Y aparte dice la seguridad de los residuos radioactivos, ya definiendo desde el título que combustibles gastados, lo que sale de un reactor nuclear, no es un residuo radioactivo, es una cosa distinta y así la tratamos. Y por último, una cosa notable que en el año 2009 se propugna una ley que declare de interés nacional la extensión de vida de la central nuclear Embalse, ya realizada, y la construcción de la cuarta central nuclear, de 1 o 2 módulos, y ahí viene lo que hoy se habla de la cuarta y quinta central, y el CAREM, que es un proyecto que vamos a contar a continuación. Esta es la historia resumida de lo que fue la CONEA en su nacimiento en 1950 por un decreto presidencial del entonces presidente Perón. 55 se inaugura, nace el Instituto de Física, luego Instituto Balseiro. En el 57, fíjense qué temprano, ya tenemos construido el primer reactor nuclear del país, obviamente, y el primero del hemisferio sur. O sea, cortamos a la Tierra por el Ecuador y de ahí para abajo el primer reactor nuclear en funcionamiento es nuestro. En el 67 arranca lo que es hoy el reactor RA3, el mayor productor de radioisótopos que mostraba Damián en una de las láminas, la exportación de molibdeno en azul que fue creciendo en los últimos años gracias a ese reactor. O sea, ahí hay un ingreso económico nacional importante. En el 74, el año que viene, 40 años, se pone en marcha Atucha 1, la primera central nuclear de potencia de las grandes en el hemisferio sur. De vuelta, cortamos la Tierra por el Ecuador, la primera del hemisferio sur es Argentina. Y a mi lado, Hugo Palamidesi estuvo en la puesta en marcha de esa central, hace unos poquitos años. En el 83 se pone en marcha la segunda central nuclear, la central nuclear de Embalse, en Córdoba, y acá podemos ver que Atucha fue aproximadamente 1/3 de participación nacional, Embalse ya es más del 50%. En el año 2014 se termina Atucha 2 casi completamente con participación nacional, o sea, si no, no se podía terminar. En el medio volvemos al 84, que arranca, se publica por primera vez el primer paper del proyecto CAREM, la primera idea de lo que es hoy un reactor en construcción. Lamentablemente, mucho tiempo después se empezó a construirlo. En el 94 es el decreto que parte la vieja CONEA en 3 y hoy es una CONEA muy reducida. En el 2006, del 94 al 2006, hay un plan sistemático de destrucción del Estado Nacional y en el 2003 se empieza a ver, pero no es hasta el 2006 que comienza la reactivación del Plan Nuclear Argentino, se relanza el Plan Nuclear, que ahora vamos a ver una placa con todos los proyectos que muchos ya fueron concretados. Decía, este es uno de ellos, en el 2014 se termina Atucha 2, en el 2016 comienza la construcción del RA10 y en el 2019 concluye la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, que era una de las propuestas del nuevo Plan Nuclear Argentino. Estas son 2 líneas de tiempo, la superior celeste de reactores nacionales y la azul oscura de abajo, reactores nucleares que hemos exportado. Nuevamente, el primero de todos en el 57, el RA1, en el 65 el RA0, que hoy está en la Universidad Nacional de Córdoba, en la capital, el RA2 que fue desmantelado ya, el RA3 en el 68, que es hoy el reactor productor de radioisótopos, el RA4, el único de esta línea que fue regalado por Alemania cuando Argentina compra Atucha 1, entonces Alemania de bonus track nos regala un reactor pequeño, muy pequeño, que es un reactor que solamente sirve para encenderlo y apagarlo, que es académico y que hoy está en la Universidad Nacional de Rosario. En el 74 se pone en marcha Atucha 1, en el 82 el reactor de Bariloche, el RA6, en el 83 Embalse, en el 97 otro reactor pequeño que sirvió para sentar las bases del cálculo del reactor CAREM. O sea, para un reactor grande primero hacemos un experimento, una
un reactor modelo pequeño que le llamamos conjunto crítico porque no llega a ser un reactor de los grandes, y con él se desarrollaron todos los códigos de cálculo neutrónico para finalmente el CAREM. En el 2014 se termina Atucha 2, en el 2024 creemos, se estima que va a estar finalizado el RA10, el último, el más moderno de los reactores nucleares de su tipo en el mundo, y en el 2027 el CAREM. El CAREM es un reactor de los grandes, de los de potencia, pequeños. Y la idea es que sea, al ser modular, entonces de exportación también, para vender reactores nucleares al mundo. Y esto está estimado también en el 2027. Estaba estimado ya el año pasado, pero por motivos del dinero, que no hubo flujo de dinero en el periodo de gobierno anterior, es que se retrasó todo. En la línea de abajo vemos los reactores que Argentina exportó. El primero en el año 1978 a Perú, luego un segundo 10 años después, que fue en su momento el mayor reactor nuclear de producción de radioisótopos de América Latina, un reactor argentino construido en Perú, y Perú fue un gran exportador, no hoy, pero lo fue en su momento, un exportador de radioisótopos. En el 89 se pone en marcha el reactor NUR en Argelia, en el 97 el de Egipto, y en el 2006 un hito muy importante de argentino, el reactor de Australia. Es la primera vez, los anteriores son a Perú, Egipto, Argelia, es la primera vez con Australia que Argentina ingresa al mercado del primer mundo. Y en ese momento Australia estaba considerada como el país con la legislación de compra más limpio, más transparente del mundo. Entonces también fue un éxito comercial, tecnológico argentino en su momento. Y en el 2018 se terminó de firmar los contratos por segunda vez con el proyecto Palas en Holanda, que habíamos ganado en el 2014. Holanda no tenía los fondos necesarios, se desinteresó, devolvió, o sea, pagó las multas, volvió a hacer una nueva licitación, Argentina se presentó, ganó, y ahora están construyendo el reactor en el corazón de Europa, que reemplaza un viejo reactor inglés que va a ser en su momento el mayor productor de radioisótopos de Europa, no mayor que el nuestro, el RA10. Y hace muy poco se firmó un contrato con Arabia Saudita para construir, y ya está en construcción, un pequeño reactor de prueba, de académico, para empezar a entender la energía nuclear en un país, Arabia Saudita, que ya lo mostró Damián, exportador de gas y de petróleo, que quiere justamente hacer lo que planteó un poco Damián, no quemar nuestras reservas de petróleo y gas, sino exportarlas, y eso es la idea también de Arabia Saudita. Emiratos Árabes Unidos ya tiene reactores nucleares, y varios países más, los productores, grandes productores de petróleo y gas, están pensando en tener energía nuclear para evitar quemar lo que pueden exportar. Y también hay un contrato muy interesante del RBM, Reactor Brasilero Multipropósito, una copia del RA10 construido por Argentina en Brasil. Este también va a ser otro reactor muy importante en Latinoamérica, y un reactor también productor de radioisótopos en China, que eso se firmó recientemente. Este fue el plan nuclear anunciado en el 2006, terminación del reactor CAREM, terminación de Atucha 2, extensión de vida de la central nuclear de Embalse, la cuarta central de 1 o 2 módulos, por eso aparece cuarta y quinta central nuclear. La quinta central nuclear se discutió mucho en Río Negro, en mi provincia, con que si era chino, si íbamos a ponerla o no. Finalmente salió una ley que prohíbe la instalación de centrales nucleares, excepto si es CAREM. Reactivación de la planta de agua pesada, que hoy en día está muy en boga porque finalmente se pudo volver a reactivar, no en la capacidad completa, pero sí más o menos la mitad, y de esa mitad 2 líneas, una línea de agua pesada específicamente y otra línea de generación de amoníaco para exportación o fertilizantes o generar hidrógeno. Allá abajo a la izquierda tenemos enriquecimiento de uranio. Argentina volvió a enriquecer uranio
en el 2014 demostró que Argentina había enriquecido nuevamente uranio y eso como catapultó a la Argentina nuevamente al primer lugar mundial. De ahí se hace, Argentina llega a ser presidenta de su delegado de los países productores de material nuclear y el presidente de entonces, Rafael Grossi, fue elegido posteriormente como el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que sería como el Papa Nuclear, que ayer acaba de ser reelegido por 4 años, ¿no? Eso indica de alguna manera la importancia de nuestro país en el panel internacional y de la energía nuclear. Se reactivó la exploración de uranio con sus problemas de presupuesto, porque había sido una actividad descartada directamente y ahora se comenzó a no solamente comprar equipamiento, sino reubicar las viejas estimaciones de uranio. Nuestro país tiene uranio, pero no lo explota. Medicina nuclear, Argentina presentó en el año 2014 el Plan Nacional de Medicina Nuclear, uno de los más ambiciosos del mundo, que se presentaban casi entre 11 y 14 nuevos centros de medicina nuclear. No se pudo lograr todo y hoy tenemos 5 nuevos centros de medicina nuclear, el de Bariloche, uno de ellos, el RA10, que recién hablamos, y la nueva planta de purificación de uranio que está siendo construida en Formosa y va a reemplazar a la que está funcionando en Córdoba. Si vemos todo eso y puesto arriba de un mapa de la Argentina, llenamos todas las provincias. Algunas están sin actividades porque falta no solamente el uso de la medicina nuclear en ese lugar, que lo tiene todas las provincias de la Argentina, sino además la actividad industrial. Por ejemplo, sacarle una foto a un caño con radiación es como sacarle una radiografía. Eso se hace con material nuclear. Entonces, todas las provincias utilizan exactamente el mismo sistema o algo parecido. Entonces, tenemos centrales nucleares, sitios donde ha habido y habrá, con suerte, minería, centros de medicina nuclear en varios lugares del país, centros atómicos, aceleradores, varios por varios lugares del país, la planta de purificación de uranio, la planta de purificación de agua, que sería la de la PIAP, la de agua pesada, y ¿qué más se ve por acá? Bueno, centros regionales, el reactor nuclear de Rosario, el de Córdoba, el de Bariloche y 2 de Buenos Aires. En fin, tenemos muchísimas actividades nucleares que están en todo el país y un número grande que no está acá, 339 sitios donde se realizan actividades con material nuclear que no son de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La parte académica son los institutos de formación, la rama universitaria de la CONEA, son el Instituto Balseiro, el más antiguo, el Sábato y el Dan Benninson, los 3 asociados a universidades nacionales, el Balseiro a la Universidad de Cuyo y el Sábato y el Dan Benninson a la Universidad Nacional de San Martín. Si ven, todos tienen becas para que los estudiantes, las estudiantes que van a estudiar, reciban ese salario por estudiar, todos, o sea, no hay problema de dónde viene la persona a estudiar a ese lugar. A mí me parece que es la forma más democrática de enseñanza y son los centros más latinoamericanos de toda Latinoamérica, porque al Balseiro vienen de todos lados. Han pasado personas de todos los países de Latinoamérica, de Cuba, del Caribe. Realmente son lugares muy frondosos en esto de exportar conocimiento a la patria grande. Vamos a hablar brevemente de núcleo de electricidad. Este es un gráfico de un día cualquiera, desde las 0 horas hasta las 24, de dónde viene cuánta electricidad necesitamos por día. Hay una baja a la madrugada, una subida temprano a la mañana y otra subida, un pico a la noche. Alguien nos tiene que dar esa energía. Y acá están las clasificaciones de quién aporta esa energía todos los días. Una parte de base, que son las hidráulicas grandes de Yacyretá y Salto Grande. Después hay muchas hidráulicas más, pero son
que entran y salen permanentemente. Las que quedan fijas todo el tiempo son Yacyretá y Salto Grande. Después las nucleares, que aportan alrededor, como decía Damián, entre un 7 y un 10% del total. Después los ciclocombinados y los turbogrupos, turbinas turbogrupos, que aportan, digamos, los cambios. Después las hidráulicas de punta y hay una reserva siempre de potencia y en los picos máximos entran nuevamente los turbogrupos para aportar los picos. Como vemos, hay claramente energías que están prendidas y aportando al sistema todo el tiempo y otras que entran y salen de acuerdo a la demanda. Esto es concentrado lo que puso Damián del crecimiento, él lo comparó con otros países, el crecimiento de la demanda eléctrica en nuestro país solamente. Y no importa los años, esto es creciente siempre. Lo nuclear que está acá abajo, el aporte de lo nuclear es más o menos constante en las últimas décadas. Lo hidráulico también no hay grandes variaciones. ¿Quién aporta lo que se crece? El gas. O sea, los fósiles, pero después vemos que discriminamos y es puramente el gas. Esta es la torta, que también lo presentó de otra manera Damián, la torta de quién aporta la energía eléctrica. Él presentó la energía primaria, que es todo completo. Esto es reduciendo a la parte eléctrica. Vemos que claramente de la torta, 2/3 es fósil. Y el 80%, o sea, casi todo, de ese rojo es gas. Y es gas, como decía Damián, que no tenemos, que en general importamos o de gas licuado o de Bolivia o de donde sea, y lo quemamos para producir energía eléctrica. Más o menos alrededor de un 20% está la energía hidráulica. Esto fue un pico notable en abril, o sea, comenzaba la pandemia y que la energía nuclear representó un pico histórico, un máximo histórico del 10%, casi 11%, y lo normal está entre el 5,4% y el 7%, eso es histórico, ¿no? Pero por eso lo dejé, casi un 11% es el pico histórico de aporte de lo nuclear en la matriz de energía eléctrica, y este es el acumulado. Este es el tema que no tiene ninguna de las otras formas de fabricar energía, que es la radiación. Vivimos en un mundo radiactivo. La radiación de los elementos radioactivos naturales ingresa por el aire, por los alimentos, por las paredes y por el suelo, así que estamos rodeados. Tenemos que conocerlos y así cuidarnos de ellos. Hay partículas que son frenadas por papel, otras un poco más energéticas por aluminio, otras ya como los rayos X, que vemos a los radiólogos supuestamente deberían usar guardapolvos con plomo. Bueno, el plomo frena la radiación más energética y los neutrones que son producidos en estas reacciones nucleares son frenados por hormigón y así protegemos a las personas. De toda la radiación que una persona recibe por año, la gran mayoría viene de la tierra, no de la tierra, sino de los alimentos, del agua. El agua tiene radiación muy poca, pero la tiene. Los alimentos que ingresamos, la banana tiene mucho potasio, el potasio tiene una parte de potasio 40, el potasio 40 es radioactivo natural. Así que de forma terrestre recibimos casi el 80% y del cielo, por caminar, por vivir, recibimos casi el 20%. En la tabla periódica que todos conocemos, utilizamos el más liviano de los elementos y el más pesado de los elementos estables en un reactor nuclear. Y ahora explicamos rápidamente cómo es el tema de la fisión, que es lo que hace funcionar un reactor nuclear. El más liviano hidrógeno, el más pesado uranio. Los hidrógenos tienen isótopos de acuerdo a la cantidad de neutrones que tienen en el núcleo. Si tienen más o menos, a la parte eléctrica no le importa porque tenemos acá un protón y un neutrón, un protón y dos neutrones. Los tres son isótopos del hidrógeno, pero a este lo llamamos hidrógeno, deuterio y a este tritio, ¿no? Son como tres hermanos de la misma familia que tienen las mismas características químicas, pero no nucleares. Lo mismo pasa con el uranio. El uranio tenemos dos isótopos naturales, el uranio 235 y el 238. Los dos tienen la misma cantidad de protones, las partículas rojas que hacen toda la parte de química, pero tienen
distinta cantidad de neutrones y esto es muy distinto para la parte nuclear. Solamente el uranio 235 es el que utilizamos en todos los reactores nucleares del mundo para construir reactores nucleares de entrada, ¿no? Después se producen otros elementos, pero de entrada el único que funciona es el uranio 235. Es chocado por algo, se rompe en dos, genera al mismo tiempo energía y radiación. Esas partículas, las dos grandes mitades se frenan rápido. Hay tres partículas que salen despedidas, que son los neutrones. Esos neutrones, alguno es absorbido adentro del reactor, otro intenta fugarse, así que lo capturamos afuera. Y el tercero de estos tres choca varias veces con los núcleos del agua, que son muy livianos, se frena rápidamente y es el que vuelve a chocar a otro núcleo de uranio que lo absorbe, se rompe en dos, salen tres neutrones, uno es absorbido por las barras de control, el otro intenta fugarse y el tercero vuelve a chocar a otro núcleo de uranio. Cuando esto se establece en forma constante, se establece lo que decimos el reactor está crítico, que él lo nombró. El reactor crítico es que está funcionando. Un paciente crítico es otra cosa, pero es bueno que un reactor esté crítico, está andando bien. Y se mantiene la cadena automantenida de fisión. Así que ahí tenemos de la fisión, se genera al mismo tiempo energía y al mismo tiempo radiación. Cuando focalizamos en la energía, tenemos los reactores de potencia, los grandes. Cuando focalizamos en la radiación, tenemos los reactores pequeños o de investigación o de producción de radioisótopos y tenemos ejemplos en todo nuestro país. Este es el de Bariloche, allá atrás está el Cerro Catedral, el centro invernal de excelencia en Latinoamérica. Es un reactor pequeño, pero que tiene muchos usos. Uno de estos es medicina nuclear, es BNCT, captura neutrónica en boro, y es una terapia de ataque al cáncer, cáncer de piel, y esto ya está siendo utilizado en nuestro país. El otro reactor, el proyecto que está siendo terminado, es el RA10, es un reactor modelo. Cuando se termine el año que viene, ojalá, va a ser el reactor de este tipo más grande del mundo, más grande aún que el de Australia, de 30 megavatios, y va a aportar aproximadamente entre el 10 y el 20% del molibdeno, que es el material más utilizado en la medicina nuclear, del mundo. O sea, es un reactor con una propuesta de exportación muy importante. Uno diría, ¿pero por qué usamos nuclear? ¿Por qué no usamos algo que no tenga tantas cuestiones a resolver? Porque lo nuclear, esa pastillita que tiene esta señora en la mano, equivale a 3 barriles de petróleo. La energía, cuando yo la suelto, esa energía en un reactor nuclear, es la energía equivalente a 3 barriles de petróleo, o una tonelada de carbón mineral, o 2.500 kilos de leña, o quemar 40 garrafas de gas. Solo esa pastillita. Si yo miro, bueno, ¿qué pasa con el ambiente? Si yo miro las distintas formas de generar energía eléctrica y las comparo en su emisión de gases de efecto invernadero o equivalente de CO2. Vemos que el carbón, el petróleo, el gas, las hidroeléctricas y así disminuyendo, y la solar y la biomasa y la del viento, todas tienen una producción de gases de efecto invernadero. Algunas, sobre todo estas tres, porque lo que queman lo tiran a la atmósfera directamente. Otras, porque en su minería o en la construcción, como las hidroeléctricas, la nuclear y la solar, tienen generación de gases por el uso de móviles, de camiones, de grandes cantidades de piedra que hay que mover de un lado a otro en la hidroeléctrica y en la nuclear. Pero si vemos comparativamente, se ve, y estos gráficos se obtienen en de cualquier forma de comparar esto, la nuclear es una de las menores emisoras de gases de efecto invernadero y ahí hay una ventaja. Otra ventaja es el terreno que ocupa una central nuclear. La central nuclear a la misma potencia, 1000 megavatios eléctricos, esto estaba pensado para comparar en la quinta central. Bueno, ¿con qué nos podemos equiparar? La nuclear usamos un terreno de alrededor de 9 kilómetros cuadrados, la de carbón el doble o el triple, la hidro ya vamos a 72 kilómetros cuadrados, porque es el embalse. La solar fotovoltaica tenemos grandes extensiones por su baja densidad de potencia.
103 kilómetros cuadrados para la misma potencia, y la eólica necesitamos parques eólicos gigantescos para generar lo mismo. Si uno dice, bueno, ¿cuánto me consume de la tierra cada una de estas centrales, las más importantes? Una de carbón son 8 millones de kilos, una de gas 3 millones de kilos y para la misma potencia, por día, una central nuclear 3 kilos de uranio. ¿Qué emiten? Bueno, las de carbón todo y cenizas y encima radioactividad que estaba en el carbón y la emite a la atmósfera. La de gas también, salvo la radioactividad, y la nuclear no emite nada, pero tiene una radioactividad muy grande, por lo cual los elementos combustibles gastados deben gestionarse en forma segura. Esta es la forma típica de una central nuclear. Casi todas funcionan así, donde tenemos un reactor. Ahí está el uranio fisionando, calentando agua. El agua pasa a un segundo elemento que es el generador de vapor, donde el agua que ingresa fría hierve. Ese vapor es direccionado a las palas de una turbina, en 1, 2, 3 o 4 veces pasa por la misma turbina. Esa turbina mueve un eje, el eje mueve un gran generador eléctrico y de ahí sale la electricidad. Y aquí tenemos un sistema de agua primario, el segundo sistema de agua secundario y un tercer sistema de agua que toma el agua del río cercano a Atucha, de un lago o embalse, o del mar, como la quinta central que iba a estar al lado del mar Patagónico, ¿no? Una cosa curiosa es que la parte donde está el reactor nuclear funcionando, fisionando el uranio, tiene una forma redondeada y la parte convencional, donde hay turbinas y dinamos, tiene una parte más cuadrada. Eso es lo que vemos en Atucha. Esta es Atucha 1 a derecha y Atucha 2 a izquierda. Fíjense que son esferas perfectas, ambas, Atucha 1 y Atucha 2, y la parte del turbogrupo convencional, la turbina y el dínamo, están en los edificios cuadrados. Y la toma de agua se hacen acá en estos edificios donde están las bombas que toman el agua del río Paraná de Las Palmas, que circula hacia allá y para allá está Buenos Aires, a unos 100 kilómetros en línea recta. Esto es embalse, nuevamente, fíjense que hay un edificio redondeado y un edificio más cuadrado. Aquí está el reactor nuclear, que tira el vapor para allá y las turbinas y el dínamo generan la electricidad. Un extra que no tienen las otras es que esta central nuclear produce cobalto 60 y somos uno de los grandes exportadores. Vos lo tenías también, estaban en la gráfica de exportación, también está el cobalto 60 que sale de esta central nuclear. El proyecto CAREM, que es el reactor argentino, 100% de diseño argentino, es el prototipo, tendrá una potencia de 32 megavatios y el proyecto comercial tiene unas 4 veces más de potencia. Y esa es la idea de construir reactores modulares o pequeños en varios lugares del territorio del país y con la posibilidad de exportar a otros países. Y tiene muchas innovaciones, por ejemplo, el generador de vapor está adentro del recipiente de presión, los mecanismos de control también están adentro, los tamaños posibles de rotura de estos caños son todo mucho menor y es un reactor que con convección natural es mucho más seguro. Y una de las utilizaciones puede ser la producción de hidrógeno y ese hidrógeno que viene de una fuente de calor o electricidad nuclear se llama hidrógeno rosa. Habrán escuchado del hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno gris que viene del gas, hidrógeno negro del petróleo y el hidrógeno rosa es de vía nuclear. Este es un reactor sumamente seguro, creemos, es el diseño muy seguro y que va a estar en marcha en el 27. Si miramos el mundo, vemos que el hemisferio norte es el más poblado por reactores nucleares. Los números de reactores nucleares de potencia son mayores. Hoy ayer, 422 reactores en operación, 57 reactores en construcción, mayormente en Rusia, China, India y los países asiáticos, algunos también en Inglaterra, pero son muy pocos, uno nosotros.
y en conjunto de todos los reactores nucleares, si sumamos los años de operación, tenemos 19.476 años reactor de operación. No quiere decir que hay reactores nucleares de hace 19.000 años, sino que sumada toda la experiencia de todos los reactores nucleares del mundo en toda su historia, tenemos un buen número para asegurar que es una actividad buena y segura. Este es el ciclo del combustible nuclear, donde están todos los procesos. Ustedes van a tener la filmina. La única salvedad es que arranca con la exploración, la extracción del mineral de la tierra y una primera purificación en la mina de uranio. No existen minas de uranio activas hoy en la Argentina, o sea, toda esta parte de acá no existe. De la mina se hace una remediación ambiental que tenemos una ya en Malargüe. Después el proceso es un proceso físico-químico que llega a la central nuclear de potencia y a los reactores de investigación. Luego, los elementos combustibles son guardados en piletas para su custodia. CONEA generó a lo largo de las décadas empresas asociadas, todas en manos del Estado Nacional o del Estado de alguna provincia. Por ejemplo, CONEA con INVAP, INVAP es del Estado rionegrino, Dioxitec tiene una parte del Estado mendocino. NASA es nacional, ENSI es la mitad de Neuquén y la mitad de CONEA, CONUAR, esta es donde está la planta de producción de agua pesada, CONUAR es donde se fabrican los elementos combustibles, FAE fue absorbida por CONUAR y FUESMEN es la Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza. Un detalle que hablamos de seguridad y de miedos de los reactores nucleares, recordemos que el RA6 está ahí, en un parque nacional. En Brasil, Angra está en uno de los lugares más prístinos de Brasil y tiene sectores del CONICET de Brasil estudiando la flora y fauna marina en Angra dos Reis, porque es uno de los lugares más limpios de Brasil y así funcionan las centrales. Embalse está en un centro de vacaciones, de invierno y de verano. Vandellós, en España, está a orillas de una de las playas más concurridas y ahí está la central nuclear. Hablamos de seguridad nuclear mucho porque es una disciplina que nace junto con la industria. La seguridad está en el diseño, está en el operador y hay una autoridad regulatoria licenciante, en nosotros se llama ARN, y esta industria, Autoridad Regulatoria Nuclear, y esta industria es la primera actividad industrial con normativa y autoridad licenciante dedicada. No hay ninguna otra actividad industrial que tenga su autoridad licenciante, como nosotros. La defensa en profundidad es un término que se usa en energía nuclear para... la idea básica es que todo puede fallar. Entonces, como todo puede fallar, yo prevengo las fallas. Si algo falla, hago un control de operación. Si eso falla, el control de accidentes. Si eso falla, el control y mitigación, una vez que llega al público. Y luego las mitigaciones de las consecuencias radiológicas si hubiere. Entonces, esto de poner barreras alrededor de lo que puede fallar es algo típico y clásico de la energía nuclear, copiada por ejemplo, la industria aeronáutica. Los combustibles gastados, una vez que salen de las centrales nucleares, ahí tenemos Atucha 1 y 2, deben ser gestionados con seguridad. Aquí hay piletas, vemos una luminosidad típica de que el combustible sigue emitiendo radiación y en el agua al frenarse emite una luz característica, el efecto Cherenkov, azul. En embalse van primero a piletas y luego van a unas torres, unos cilindros de cemento que están en el patio. Esta es la central y están en el patio, ¿no? Estos cilindros que, como vemos, son inocuos para el personal de seguridad que los visita y los controla. Entrando ya en la última parte, en las conclusiones, podemos decir que Argentina es un país nuclear con todo lo que Argentina tiene de más de 73 años de experiencia en tecnología nuclear y con plantas nucleares el año que viene va a cumplir Atucha 1 40 años. La energía nuclear, que es de base, es compatible con las energías renovables que son de punta, o sea, no tienen nada que ver una con otra y por eso pueden ir juntas en una idea de pensar una matriz energética sin combustibles fósiles, usarlos
para exportarlos y generar el bendito dólar. El país tiene 2 proyectos de centrales nucleares de potencia, la cuarta, Atucha 3, que va a ser la tercera en Atucha 3, y la quinta de un tipo Candú. La cuarta central nuclear está bastante avanzada con los chinos y la quinta está un poquito más en veremos. Ambas duplicarían, y un poquito más, la producción nuclear actual. Entonces, reduciríamos la dependencia notablemente del combustible fósil, que es el que estamos importando para quemarlo. Importamos con dólares para quemar justamente más o menos esos mismos dólares. La energía nuclear, digo yo, es parte de la solución a la crisis energética y es fundamental para contrarrestar los efectos de la crisis climática, ¿no? Con la no emisión de gases de efecto invernadero y el poco uso del suelo, lo largo que son los ciclos nucleares de 60 años y más, frente a los aerogeneradores que tienen un promedio de 10 años de vida, un aerogenerador contra una central nuclear de 60, 70, 80 años. Y por último, el reactor CAREM, 100% argentino, tiene esas chances, que creo yo, de ser una solución y además exportable como solución de otros países a la crisis energética. Bueno, muchas gracias. ¿Continuamos? Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, me sacaste 10 años porque Atucha va a cumplir 50, no 40. ¿eh? 50 años. No, 1974, 2024. 50. Bueno, ya, a ver, trabajé 40 y tantos años, no puedo hablar de energía nuclear porque ya se ha dicho todo por otra parte, pero de cualquier manera quiero enterar de que mi conocimiento, o por lo menos mi hobby por la energía, es anterior incluso al entrar en energía atómica y después que en energía atómica, para empezar, fui presidente de la Asociación de Profesionales durante bastantes años. Me tragué, como quien dice, toda la pelea contra la privatización y contra el achicamiento de la energía atómica en general. Y bueno, y posteriormente, bueno, casi al finalizar, yo formé parte del Grupo Moreno, el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora, como lo había bautizado Pino Solanas. Fue un movimiento que durante muchos años fue protagonizando la resistencia, ¿no es cierto?, al proceso de privatización y a la defensa de la energía, digamos, del sector energético nacional, ¿no es cierto? Antes que nada quisiera plantear de que el concepto de crisis hay que tomarlo con pinzas, porque crisis implica, lógicamente, una situación de parálisis de los... en este momento la energía en el país sigue funcionando con muchas dificultades, con muchos problemas para nosotros que la necesitamos, pero que evidentemente lo que hay es en todo el país, en toda la situación económico-social del país, hay un conflicto de intereses que viene de mucho tiempo atrás, que ha existido siempre, desde la pelea, desde los inicios de la energía, digamos, de la explotación energética en el país, moderna, digamos, desde el descubrimiento del petróleo en 1907, se ha venido planteando siempre el problema de la soberanía, del autoabastecimiento, y siempre en gran medida los intereses nacionales o realmente de las grandes mayorías han estado contra los intereses, efectivamente, de las grandes empresas que dominan el sector energético a nivel mundial y de los grandes intereses, digamos, económicos que están ligados a ello. De modo que en realidad el conflicto sigue y esta es la situación actual es un estadio más que evidentemente está influenciado por la crisis energética mundial, porque allí sí diríamos que hoy hay una situación de crisis generada básicamente por la guerra de Ucrania, generada a su vez por la pelea de Estados Unidos por la primacía, digamos, por mantener la primacía mundial frente a
al embate de China, digamos, al progreso económico de China y al poder energético de Rusia. Esto está claro que son elementos fundamentales. Yo no creo creo que promover, digamos, soluciones para el 2050 es muy arriesgado, ¿no es cierto? Las cosas duran poco, los gobiernos cambian cada 4 años, los presupuestos que se votan un año no duran ni 6 meses, de modo que evidentemente promover soluciones es una cosa difícil, ¿no es cierto? Es una tarea difícil. Y sobre todo creo que en el espíritu de este encuentro es qué esperamos del 2050. Es decir, entonces acá lo que estamos discutiendo no creo que sea importante, bueno, más importante, más urgente puede ser salir como salimos de la situación que estamos, pero el final es a dónde queremos llegar, ¿no es cierto? Entonces yo creo que aquí hay que plantear que, bueno, acá en todas las mesas que se han planteado y que se están por discutir todavía, se está por discutir qué país queremos, ¿no es cierto?, en el 2050, qué organización económico-social, qué modelo productivo queremos para esa. Y entonces, en función de lo que sale de ahí, que más o menos tenemos una idea, porque tenemos un espíritu común, tenemos idea que queremos un país próspero, un país igualitario, un país en progreso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y en definitiva, lo que tenemos que plantear es cómo tenemos que, no qué medidas tenemos que hoy, sino cómo tenemos que enfrentar este periodo para llegar al 2050 con una energía acorde o con un sector energético y una política energética de acorde a ese ideal. Bueno, yo creo que entonces tenemos que, yo quisiera plantear pautas de comportamiento y de política más que medidas concretas, ¿no es cierto? Entonces creo que una de las cosas fundamentales de este periodo debería ser la universalización del derecho a la energía. La energía es un derecho humano. Este es el planteo que en alguna manera levantó el Moreno y levantó la Federación de Trabajadores de la Energía Eléctrica FETERA durante muchos años y que sigue manteniendo. Es que cómo llegamos a una situación en que todos los habitantes del país tengan derecho a un acceso, digamos, práctico, concreto, material a energía, no que esté disponible, sino que pueda gozar de toda tener la capacidad económica para acceder a una energía de calidad y segura. Y esto, visto así, parece una cosa, pero si nos fijamos en cómo se usa la energía hoy en día, vamos a ver que son los sectores más pobres, los sectores más digamos, sumergidos económica y socialmente, los que pagan el pato del uso mal de la energía, son los que se mueren por las emisiones de instalaciones en mal estado, ¿no es cierto?, que se electrocutan por utilizar instalaciones deficientes o clandestinas de electricidad, etc. Es decir, hay en el fondo en el fondo del derecho a la energía está la base de un derecho a una vida sana, a un trabajo, a una vivienda, etc. ¿No es cierto? ¿Quién debe garantizar eso? El Estado. Es decir, el Estado digamos, tiene como debería tener, ¿no es cierto?, el Estado, es decir, digamos, el poder de pasar por encima de las dificultades y de las incongruencias y de las desigualdades de la sociedad para proveer, ¿no es cierto?, este derecho humano. Y para eso necesitamos que un Estado que en energía sea realmente el verdadero planificador y regulador de toda la actividad. Y que para eso necesitamos que los usos energéticos sean servicios públicos, es decir, en los cuales hay una responsabilidad del Estado, una responsabilidad de la sociedad de suministrarlos en las condiciones que sean.
y no que sean parte del comercio de las entidades, de los productores o de los generadores o de suministradores más bien de los combustibles, de la energía primaria y de los servicios de distribución y demás. Ese rol lo tiene el Estado, y creo que es fundamental el problema de las empresas públicas, que son los que de alguna manera deben ser ejecutores de esa política de financiamiento de derechos y de prestación de servicios públicos, y además que esas empresas tengan realmente un control democrático, es decir, porque como todas las actividades del Estado, entendemos que no podemos llegar a una sociedad, digamos, justa, progresista, si no hay realmente un control democrático de la acción de gobierno. Ese rol del Estado se tiene que dar en un contexto de autonomía, es decir, lamentablemente la interdependencia internacional, la independencia que hay entre los distintos países respecto de todas las actividades económicas, sociales, para determinados los países pobres, subdesarrollados o dependientes, o como nos digamos definir, esa interdependencia se convierte de alguna manera en dependencia. Y entonces entendemos que eso es un proceso de autonomía en las decisiones, que no implica que produzcamos todo y que vivamos estrictamente de lo nuestro, pero sí que las líneas principales de la política y del desarrollo y del emprendimiento productivos del país sean decididos de alguna manera por los intereses del país y no por la presión y las condiciones del comercio internacional. Esto de que los precios de determinados elementos, lo que se llaman las commodities en el país, están de alguna manera arbitrados por el precio internacional, con lo cual se traduce en los países más dependientes como los nuestros, en que los precios internos que se pagan de determinadas cosas, en este caso los combustibles, por ejemplo, están de alguna manera tironeados o influenciados por los precios internacionales a nivel del país. Es decir, hay lo que se llaman, lo que pretenden las grandes empresas es que los precios internos tengan una paridad de importación. Es decir, yo produzco en el país o estoy en el país para producir, sí puedo vender y puedo ganar más, igual o más de lo que eso significaría importar esos bienes desde el exterior, ¿no es cierto? En definitiva, aquí el llegar a el 2050, evidentemente, en un camino de desarrollo y de ampliación de derechos y, por supuesto, de ampliación de la demanda energética, implica de que tiene que haber un proceso de producción, digamos, de los combustibles y de los elementos energéticos del país y efectivamente de todo el entramado, digamos, de logística y de infraestructura que hace falta para poner al servicio de los servicios públicos y para el consumo popular las energías, decíamos, en la mejor nivel de eficiencia y de eficiencia y de seguridad. Ahora ahí entramos evidentemente cuando decimos en la ampliación de la producción a esto que llamamos la evolución de la producción de los combustibles o de los elementos energéticos.
evidentemente la producción del país, la producción del petróleo va aumentando cuando en realidad estamos en un criterio de avance, de cambio de la llamada matriz energética, tratando de reducir el consumo de los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Básicamente por el problema del cambio climático, o mejor dicho, también de la contaminación atmosférica, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la Argentina no es un país petrolero, es un país con petróleo, a pesar de que tenemos Vaca Muerta. La distancia que hay entre unos recursos muy importantes y una producción importante es muy grande. Evidentemente, esto es una cuestión que, bueno, es muy fácil decir tenemos reservas, se habla, dicen, eso no son reservas, son recursos, están ahí bajo tierra y es difícil sacarlos. Y todavía los métodos no convencionales, que son los que más están progresando en el país, puesto que el aumento de la producción tanto de petróleo como de gas se deben básicamente a los yacimientos no convencionales. Los convencionales están más o menos en una meseta o en declinación. Hay que verlos andar. No se pone en negro sobre blanco cuál es realmente el costo de la explotación shale, que es hasta ahora el método el método es la profundización de las excavaciones, los pozos horizontales, la utilización del fracking, de la ruptura hidráulica de las rocas, ¿no es cierto?, con las múltiples etapas y demás, implican la elevación de una técnica que es realmente muy cara, y que realmente en el largo plazo, para mí y para muchos analistas, tiene un futuro relativamente dudoso. En estos momentos en Estados Unidos, los grandes capitales, entre ellos los fondos de inversión de jubilados, de grandes empresas, qué sé yo, que han puesto billones, muchos billones en la explotación del shale en Estados Unidos para llevar a Estados Unidos a una situación realmente importante, ¿no es cierto?, en el comercio mundial del petróleo, en petróleo básicamente, están reclamando rentabilidad. Las empresas explotadoras del shale, qué sé yo, sobre todo las empresas operadores, no las grandes hermanas del petróleo, ¿no es cierto?, que realmente tercerizan mucha operación, que son los dueños de las concesiones, pero no son los operadores en general, o por lo menos en parte derivan, digamos, y subcontratan mucha exploración. Muchísimas de esas empresas que han tronado por el camino por cuestiones económicas, porque la explotación no es fácil. Y evidentemente el esfuerzo de Estados Unidos, a través de las presiones, a través de la guerra de Ucrania para rebajar, ¿no es cierto?, la potencialidad de Rusia como exportador petrolero, exportador de combustibles y demás, están muy lejos de realmente llegar a un papel determinante en el comercio mundial de petróleo, muy determinante, porque todavía el petróleo, por lo menos en muchos años, y no creo que sea antes del 2050, el petróleo de Oriente Medio fluye solo, o prácticamente con mucha facilidad, a precios muy inferiores a los que se obtiene el petróleo y el gas en las mejores explotaciones y en los mejores yacimientos de shale del mundo, llámese Permian en Texas o Vaca Muerta en la Argentina. Entonces, este es un elemento que hay que tener en cuenta. Pero evidentemente en las condiciones actuales del país, la matriz energética, hablemos de la matriz energética en cuanto a la oferta, ¿no es cierto?,
es básicamente, el progreso es del gas, ¿no es cierto? El gas que en la Argentina, gracias a que tiene una infraestructura, digamos, de distribución y de complementación de la industria del gas muy antigua y muy antigua. Empezó en el año, prácticamente en el año 49, cuando el primer gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires tiene unas ventajas desde el punto de vista de instalación y demás que hacen que sea el elemento fundamental y precisamente el elemento más inmediato, digamos, de evolución y aumento de la producción en el país para el consumo propio, ¿no es cierto? Mientras tanto, el desarrollo de los hidrocarburos y el desarrollo del comercio petrolero y gasífero se ve, digamos, de alguna manera hackeado o por lo menos objetado desde el punto de vista climático, ¿no es cierto? Y efectivamente tenemos que plantearnos que la Argentina, desde el punto de vista del cambio climático, es un contribuyente muy menor. Es decir, el cambio climático no depende demasiado de cuánto aumente en condiciones normales y razonables o previsibles de la Argentina del consumo de energía. Pero sí, evidentemente, desde el punto de vista digamos, un poco el compromiso internacional o el esfuerzo internacional que no todos hacen y que no todos pueden hacer, porque prácticamente en muchos países, evidentemente, la dependencia del petróleo y del gas es muy importante y no va a ser posible en las condiciones de los sistemas económicos actuales reducirlas en tiempos cortos, de modo que en ese sentido el consumo, el problema de la contribución de Argentina al cambio climático por las emisiones de los hidrocarburos no sería un elemento, digamos, fundamental y, digamos, de demasiado problema. Pero, de cualquier manera, evidentemente está el problema del desarrollo de los recursos renovables, básicamente el eólico y solar, que es importante porque la Argentina evidentemente tiene buenas condiciones naturales para imponer, aumentar, ¿no es cierto?, la producción energética por la vía de las renovables, la solar y la eólica. Aunque del punto de vista digamos, de contaminación, hay que tener en cuenta que evidentemente si pretendiéramos reproducir las condiciones, aunque fuera posible llevar la aportación solar y eólica a un porcentaje muy grande de las necesidades de Argentina, ahí tendríamos problemas también de contaminación por el propio hecho de los residuos de los elementos de conversión solar y sobre todo los de conversión solar que todavía no se toman en cuenta porque la exportación es poca, pero que dado la duración de los sistemas y el volumen, ¿no es cierto? Ahí Aníbal ponía también las objeciones que podríamos poner al desarrollo solar y eólico por la cantidad de superficie necesaria, ¿no es cierto? De modo que, de alguna manera, el problema digamos, de contaminación o el problema el problema de contaminación, el problema realmente de la generación de energía en cuanto a los residuos sería todavía bastante más importante que el que nos ofrece, por lo menos a nivel de la Argentina, nos puede producir el consumo de hidrocarburos. Ahora,
De cualquier manera, el planteo es que hablamos de matriz energética y hablamos básicamente, matriz se implica una array, ¿no es cierto? Una combinación de datos de doble entrada, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando en cuanto a la... Perdón, me carté un poquito. Que en la demanda también está pendiente, ¿no es cierto?, la cuestión del uso y la eficiencia, ¿no es cierto? De modo que el uso racional de energía tiene que entrar también en la ecuación, ¿no es cierto?, respecto de la producción. Y en ese sentido, las regulaciones de la eficiencia y los materiales de uso industrial, la reglamentación de construcciones, electrodomésticos y demás, son un aspecto importante del balance energético en el cual tenemos que manejarnos, en el cual no solo hay que intentar, digamos, bajar la dependencia de los hidrocarburos y por lo tanto los efectos de contaminación, sino también que tenemos que plantearlo desde el punto de vista de que en la demanda el uso racional tiene que tener en cuenta esta condición. O sea que frente al problema del cambio climático no se trata solo, ¿no es cierto?, del consumo de los hidrocarburos, que es el más importante, sino el conjunto de alternativas en cuanto a modificar realmente la producción, digamos, de residuos y de la contribución a la contaminación y a la depredación de recursos que se produce, puede también estar presente en las otras formas de energía. Bueno, creo que esto nada más. Creo que el cambio climático es un problema, realmente es un problema que no tiene realmente en estos momentos solución para la sociedad humana. Estamos hablando de efectos de mitigación, ¿no es cierto? Estamos tratando de reducir y estamos planteando condiciones en las cuales evidentemente las relaciones económicas y la estructura económico-social predominante en el mundo no lo permite. Evidentemente es muy difícil reducir la contaminación cuando realmente grandes sectores del mundo están necesitando, es decir, están aspirando a una mayor calidad de vida. Esa mayor calidad de vida pide más energía y aunque se mejore la eficiencia y se busquen, ¿no es cierto?, todas las soluciones que pasan, la historia de la humanidad implica de que el cambio realmente del panorama energético del planeta son lentos. El desarrollo de nuevas formas de energía llevan muchos años. Ha sido la evolución por ejemplo, el predominio del carbón, el predominio del petróleo, y que de alguna manera se ha prorrogado con la aparición del gas como combustible especial, muestran de que no va a ser fácil sacarse de encima la contaminación climática, es decir, el efecto climático, y evidentemente al mundo le espera un periodo, en todo caso, un panorama bastante sombrío en cuanto a la evolución, ¿no es cierto?, de la salubridad desde el punto de vista de la contaminación, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Esperemos que lleguemos al 2050, como estamos en la Argentina, en mejores condiciones. Yo no llegaré a verlo, por lo menos, pero bueno, esperemos que salga todo bien.
Bueno, muchísimas gracias a los tres. Estamos medio jugados con el tiempo. De todas formas, está abierto el micrófono para quien quiera preguntar, consultar, hacer comentarios. Son bienvenidos. Dale. Una pregunta así en general para los tres. Un poco también tomando lo que decía el último ponente, la potencialidad o no que tiene Vaca Muerta. Porque por ahí uno, a veces hay algunas comparaciones que se hacen que hay cierta similitud entre el yacimiento de Vaca Muerta y el de no convencional de Texas. El de Vaca Muerta tiene la potencialidad de ir hacia ese lugar, que sería como entre 10 y 20 veces más de producción de petróleo y gas que lo que actualmente se está haciendo. Pero también aparecen algunas opiniones que son un poco la dirección que decía el último ponente, que toda la tecnología no permite todavía una explotación rentable de eso. Sería ahí como dos formas de enfrentar el tema que son muy antagónicas entre sí. Se puede ir hacia Texas, hacia una situación de ese tipo, o todavía no está la tecnología que haga rentable o posible que Vaca Muerta se transforme en lo que algunos dicen que puede ser. Bueno. La tecnología que se utiliza en Vaca Muerta es bastante buena, según consideran, digamos, se considera a nivel mundial. Evidentemente, las condiciones propias de cada yacimiento son distintas. Evidentemente, la escala de explotación es distinta, por supuesto, en Permian, en Texas. Evidentemente se utilizan métodos, digamos, más bien de gran nivel o de gran, por ejemplo, qué sé yo, 5 sectores de explotación, ¿no es cierto?, sobre un mismo yacimiento, cosa que acá no hay. Es decir, el grado de tecnología que se aplica no es muy distinto, pero sí en la escala, y la escala tiene que ver evidentemente con la inversión y con la disponibilidad, digamos, de los métodos, de los medios para aplicar, ¿no es cierto? Si nosotros pusiéramos en Vaca Muerta, y está pasando ahora, una tecnología y una digamos, batería de explotaciones, de pozos, de torres de explotación mucho más grande, no tenemos gasoductos, no tenemos oleoductos suficientes para distribuirlo. Y uno de los problemas graves que tiene el país desde el punto de vista energético es la extensión que tiene y la ubicación de los sectores. A lo mejor si estuviéramos en Córdoba o tuviéramos una Vaca Muerta en la provincia de Buenos Aires, las cosas serían un poco distintas, ¿no es cierto? Pero evidentemente la explotación de un determinado, de un sistema, digamos, también tiene elegido como está metido dentro del desarrollo de todo el sistema, ¿no es cierto? De modo que eso es así, es determinante en ese sentido. Es más, uno de los elementos que se da manija para el no convencional es aprovechemos, apuremos a explotar ahora, ampliemos la explotación no convencional, porque dentro de unos años va a haber, qué sé yo, el hidrógeno y qué sé yo. No, esto no es así. Evidentemente, el petróleo va a durar muchísimos años, va a ser el elemento principal y el gas está avanzando, pero los hidrocarburos van a ser el energético fundamental del mundo durante muchísimas décadas. Y evidentemente en ese espacio podemos decir, nos podemos apurar con Vaca Muerta, podemos explotar ahora con elementos, digamos, y con una tecnología que es cara, porque el método es caro, pero el método es caro porque evidentemente el petróleo está en determinados lugares del planeta, está siendo más escaso, más difícil, y evidentemente esto no se puede mejorar. Por eso los árabes se siguen riendo
del, del fracking y de todo esto, porque evidentemente por ahí se dedican a pensar en el hidrógeno, a pensar en alguna otra cosa, porque para ellos la explotación es cosa. Pero ahí hay cosas naturales que evidentemente tienen su vida, su digamos, futuro, ¿no es cierto? Su panorama muy distinto en distintos lugares del mundo, ¿no es cierto? Si no hay más preguntas, no sé si Aníbal, Damián quieren agregar algo al respecto o algo que les haya quedado en el tintero, si no vamos a ir cerrando. Breve que por ahí completando un poco lo que dice Hugo, Vaca Muerta, bueno, Argentina es segunda reserva mundial de gas y cuarta de petróleo de no convencionales, ¿no? Ahí hay, sí, bueno, hay una serie de recursos e incluso de producción convencional que efectivamente, o sea, son más costosos, bueno, son más costosos la producción de no convencionales y convencionales, pero según lo que habíamos, digamos, trabajado, seguramente los especialistas tendrán sus números, viene bajando ese costo de, digamos, que la producción era rentable con un barril a $80 a nivel internacional en 2014, y en las últimas estadísticas ya se había reducido la mitad por el avance tecnológico, ¿no? Con lo cual, al precio, digamos, de la canasta hoy, del precio internacional del barril, podría ser rentable, obviamente con menos beneficio quizás y dependiendo de la demanda internacional, etcétera, etcétera. Me parece que el tema de la decisión de explotar o acelerar o no, lo de Vaca Muerta, va unido y para hacerlo breve, porque ya estamos pasados del horario, y no sé si vamos a poder aportar mucho más de esta mesa, a una discusión de planificación más general de qué país, claro, exacto, de qué país, de qué economía queremos, a partir de si están los recursos esos, pero además después, una vez que, digamos, estén o se puedan conseguir esos recursos, qué utilización se le da a esa producción. Nuestra posición era que, bueno, existiendo esa riqueza y en función de los primeros gráficos que mostrábamos del déficit energético de la Argentina, ahí la Argentina tiene uno de los tantos elementos que están, si se quiere, subexplotados en el país para poder generar un colchón de divisas o de riqueza social que pueda ser utilizada por un Estado planificador de distinto tipo, ¿no? Porque acá por ahí nos discutimos mucho sobre cuál es el sujeto que planifica ese país o ese proyecto de país, ¿no? Hoy día, para nuestro entender, es una clase agotada históricamente, ¿no? La clase, la burguesía argentina, y un Estado que debe planificar en función de intereses, digamos, de las mayorías trabajadoras y en función no de negocios individuales, sino de un crecimiento general de la economía. Hay un montón de riquezas directamente no explotadas, subexplotadas. Uno pensaba, se mencionó el caso de la minería, de diferentes, desde tierras raras hasta cobre, el caso del uranio que entiendo que por cuestiones de costo no se explota, pero ahora en función del desarrollo, por lo menos de lo que yo planteé, sería importante poder desarrollar una minería del uranio en Argentina, que tengo entendido que hay 30.000 toneladas de reservas, según las últimas exploraciones o cálculos de los geólogos, que alcanzan para varios años de utilización, hasta incluso con la capacidad. Claro, sí, yo cuando dije eso lo mencionaba en función de la potencia de la central, ¿no? Llegar a lo que, si es posible, a por lo menos 8 a tuya, digamos, en su potencia, de acá a un plazo de entre 6 y 10 años, ¿no? O sea, para llegar a los porcentajes que veíamos de Francia o de Eslovaquia o los países de Europa, eso hay que ir planificándolo. No, pero decía eso, pasando al tema más general, minería, bueno, lo de Vaca Muerta, el tema de la explotación de salmónidos, que a países vecinos como a Chile le da un montón de divisas, la floricultura, bueno, etcétera. Hay un montón de otros sectores que la Argentina debería explotar en un corto plazo para poder generar una riqueza que nos permita pensar en todos estos problemas, porque ustedes mencionaron también la cuestión de que aún produciendo más, hay un montón de pasos medios que están faltando, o sea, todo lo que es el sistema de transporte,
la línea de tensión. Bueno, hay toda una serie de otros elementos que por ahí acá no se discutieron tan en profundidad, pero que meritarían quizás otro debate posterior que hay que encarar. Así que parece que, bueno, es un problema pensar y nosotros tenemos seríamos favorables a que eso se pueda explotar y generar riqueza o divisa rápidamente. Pero bueno, era mencionar eso para responder que Claudio también hizo la pregunta en general y no dejarlo, digamos, así en suspenso. No sé si... Igual, perdón, en la mesa que viene sobre crisis económica, estos temas van a estar dando vuelta también, ¿no? En la mesa de cierre del día, así que invitamos también. Que el mineral y todo lo que está debajo de la tierra tiene valor hoy, comercial hoy. O sea, el petróleo está bien, va a seguir estando mucho tiempo dando vuelta por nuestra sociedad, pero los minerales, qué sé yo, el plomo dejó de tener su valor que tenía hace 100 años, el mercurio bastante, el uranio creció su valor, el litio tomó la minería del litio fue creciendo notablemente y otros materiales como el cobre, que Argentina tiene y mucho, no lo estamos explotando. Entonces, todo lo que está debajo de la tierra es una entelequia hasta que no está arriba de la tierra y se puede vender. Entonces, mientras estemos sentados en bancos de oro, no vamos a seguir siendo pobres. Y creo que el tema de la minería también, aparte de la del uranio, la minería en general es un tema que tenemos que seguir discutiendo para llegar a una Argentina 2050 un poco mejor, ¿no? Eso. Bueno, pero acá el problema es cuál es el sistema económico y social que estamos manejando, cuál va a ser en 2050 y cuál va a ser nuestra posición en el mundo, porque la minería es muy, en Argentina es evidentemente muy promisoria cuando queremos escuchar las promesas, si no, no es promisoria. Hace muchísimos años todo el mundo, los estudiantes secundarios, oíamos hablar del Pachón, y el Pachón todavía no está sin explotar, pero ¿cómo se llama? Andalgalá ya tiene prácticamente un yacimiento muerto, ¿no es cierto? Es decir, ya el primero, no se me va el nombre porque el que viene, pero no importa. De repente el problema es cómo se maneja uno en el mundo. Es decir, si uno piensa solamente en las necesidades del país, puede ser así, pero la presión internacional y el manejo del comercio mundial te hace que hoy en día explotar la minería argentina significa quedarse con ¿cuánto? Cada puesto de trabajo en minería requiere una inversión de $1 millón o poco menos. ¿Cuánto es en la construcción eso? Un puesto de trabajo. ¿Cuántos dólares hacen falta para? Entonces hay que ver cómo son las cuestiones y cuántas son las regalías que están sacando la minería argentina. Se regalan hospitales, sí, las empresas regalan hospitales, regalan esto, ponen el otro, qué sé yo, pero se llevan se llevan el 97% o el 90%, en los mejores casos el 88% o el 90% de la producción que la miden ellos, porque realmente no hay un control muy claro de cuánto se produce. Entonces necesitamos esa minería hasta por ahí nomás. Entonces tenemos que discutir ahí, evidentemente. Esto es una cuestión que es para discutir largo y tendido, ¿no es cierto? Bueno, nada más que... Bueno, claramente ya está planteada una próxima charla, pero ahora lamentablemente no podemos seguir estirándola. Tenemos que cerrarla. Gracias a todos por venir. Muchas gracias a los tres por favor. Y ya está arrancando el panel de cierre. Mañana es el último día de las jornadas. A partir de las 10 están invitados. Y nos pueden seguir en las redes. Y a su vez esta charla, y el resto de las charlas que vienen ocurriendo desde el jueves van a estar disponibles en la web, seguramente en el transcurso de la semana que viene, a medida que las vayamos editando. Cerramos acá entonces y los que quieran, nos vemos en el panel de cierre.